Mira, vamos a comenzar una nueva sección dentro de estos fundamentos bíblicos, una nueva sección con un tema también muy importante. Tengo una preocupación siempre, les comparto, tengo siempre una preocupación en mi corazón, porque la palabra nos habla y nos advierte ya desde el primer siglo o incluso mucho antes que hay falsos profetas, que hay falsas enseñanzas. Entonces, vamos a comenzar desde este primer lunes, vamos a comenzar a hablar acerca de este tema, de los falsos profetas, vamos a hablar acerca de la apostasía y vamos a estar hablando sobre todo de algunas enseñanzas importantísimas donde hoy en día muchas personas, predicadores, pseudo predicadores, pseudo cristianos, están torciendo, tergiversando y vamos a estar trabajando en eso. Así que si quiere después también, y eso no hay ningún problema, lo puede dejar en el chat si quiere, tal vez si quiere algún tema en específico, pero vamos a hablar acerca, por ejemplo, del Día del Señor, más adelante. Téngame paciencia, es mi frase favorita. Vamos a hablar acerca del uso de música instrumental o no, ¿debe el cristiano adorar? ¿Cómo debe el cristiano adorar? Vamos a hablar acerca del rol de la mujer y vamos a estar hablando de varias doctrinas, el tema de la ofrenda, el diezmo. Vamos a estar hablando de varias doctrinas que creo que como cristianos necesitamos tenerlo muy, muy claro para poder defender la fe. Y eso es lo importante. No estamos para decir que somos mejores que nadie, no somos mejores que nadie, no soy más sabio que nadie, no entiendo mejor que nadie, pero sí queremos tener pilares fundamentales dentro dentro de nuestras convicciones. La Iglesia de Cristo necesita siempre que sus miembros estén capacitados para dar respuesta ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza, dice Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 15. Entonces vamos a comenzar con este tema y quiero invitarle, por favor, si tiene su Biblia a mano, quiero invitarle allí que habla en el libro de Mateo, Mateo capítulo 24. Vamos a comenzar aquí. Mateo capítulo 24, versículo 24 y 25. Este va a ser nuestro inicio y vamos a estar escuchando la voz de Jesús. Note que hasta nuestro Señor Jesucristo nos dejó esta advertencia. Y dice Mateo capítulo 24, versículo 24 en adelante, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y Jesús repite o añade, ya os lo he dicho antes. Date cuenta muy bien. Escucha el tiempo verbal. Lo está diciendo Jesús, se levantarán, tiempo futuro, harán, engañarán. Jesús mismo está anticipando la llegada. Después de que Él esté, va a venir un tiempo, va a venir un tiempo donde hombres, siervos, mujeres inescrupulosos van a levantarse y van a proclamar, por ejemplo, ser el Cristo. Imagínense, falsos salvadores, personas que dicen que son el Mesías, personas que dan falsas enseñanzas, son convincentes, tienen poder. Mira lo que te estoy diciendo. Los falsos cristos, los falsos engañadores tienen poder, hacen grandes señales y prodigios. No dice el pasaje que no tiene poder. Fíjate muy bien que hay un poder que lo respalda. Hay un poder que lo respalda
porque harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios, hermanito. ¿Te das cuenta que es preocupante? Imagínate, Jesús dijo esto hace casi 2000 años atrás, y vemos ya y sabemos ya desde el primer siglo del cumplimiento de esta profecía. Van a levantarse falsos cristos. Jesús lo anticipó. Van a venir falsos profetas, falsos enseñadores, e incluso tendrán poder. No es de Dios ese poder, pero tendrán poder. Harán milagros, harán señales, y lo harán. El enemigo le da este poder con el propósito de engañar, aún si fuere posible, a los escogidos. Eso indica, y los escogidos tiene que ver con el pueblo de Dios, eso indica que tenemos que estar alertas, tenemos que estar preocupados, tenemos que estar ojos abiertos, porque las falsas palabras, las falsas enseñanzas, los falsos profetas están allí, más cerca de lo que uno cree. ¿Cómo sé que están más cerca de lo que uno cree? Porque van a engañar a los escogidos. Eso significa que tienen contacto con los escogidos, que conversan con los escogidos, que le predican a los escogidos, o sea que están en medio del pueblo de Dios. Están en medio del pueblo de Dios. Por si acaso, para que usted entienda, para hablar de apostasía, que viene más adelante, vamos a estar hablando de apostasía, pero te lo digo así pequeñito, para hablar de apostasía, lo primero que tú tienes que hacer es conocer la verdad o ser parte de la verdad para poder desviarte de la verdad. Uno que nunca ha estado en la verdad no es apóstata. O sea que la apostasía comenzó desde dentro de la iglesia, desde dentro de la iglesia. Y fíjese, esta fue la advertencia de Jesús. Mira ahora, y yo me puse a pensar, y esto antes se dijo en algún momento, en algún pasaje, hay algo más que nos pueda aportar, por ejemplo, en el contexto antiguo testamentario. Esto solamente fue una impronta de Jesús en el nuevo pacto, y llegué, y quiero invitarte, por favor, si me puedes acompañar ahora, pasamos de Mateo 24 a Jeremías capítulo 5. Mire, por favor, allí, mi querido hermano, mi querida hermanita, Jeremías, aproximadamente 600 años antes de Jesús, Jeremías nos dijo en Jeremías 5, 30 y 31. Mire lo que dice el pasaje. Libro de Jeremías, capítulo 5, versículo 30 y versículo 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Algo horrible, dice Jeremías, está pasando. ¿Qué está pasando? Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías se espanta, Jeremías se sorprende. Realmente Dios está espantado. Jeremías mira su mundo, su contexto, donde él vivía. Y fíjate muy bien la evaluación de Dios a través de la boca de Jeremías, la evaluación de Dios de esos tiempos pasados. ¿Cómo era la cosa en tiempos de Jeremías? Jeremías dice, es horrible, es espantoso, es horripilante lo que está pasando en el mundo. Es increíble. Yo cuando miro versículo 30 y 31 digo, Jeremías vivió en el siglo XXI.
No, imagínense lo que ya estaba pasando 600 años antes de Cristo. Vimos la advertencia de Jesús para plantear realidad y mira lo que estaba pasando 600 años antes de Cristo. Tres cosas estaban sucediendo muy terribles que yo quiero destacar en cuanto a esta advertencia. Número uno, Jeremías 5:31, los profetas profetizaron mentira. Número uno, falsos maestros, falsos enseñadores, hombres inescrupulosos enseñando la mentira, profetizando la mentira. El primer factor de lo horrible, de lo espantoso que estaba sucediendo en el tiempo de Jeremías, era la presencia de hombres que querían predicar un mensaje falso, mentiroso. Número uno. Pero mire cómo esto también afecta y contamina, porque no solamente habían falsos maestros que predicaban mentira, sino sacerdotes, líderes espirituales del pueblo de Israel, sacerdotes que dirigían, que lideraban por mano de ellos. Número dos, segundo factor de apostasía, líderes inescrupulosos, líderes que quieren hacer las cosas por las de ellos, líderes que no se sujetan a la guía de la palabra de Dios, hombres que no quieren sujetarse a la voluntad divina. Al final, mira este dúo dinámico, falsos profetas y líderes que quieren hacer las cosas a su manera. Aquí mando yo, aquí se hacen las cosas como yo digo. Líderes inescrupulosos que dirigían por la voluntad de ellos, por las manos de ellos, por el criterio de ellos, por lo que ellos creían, por lo que ellos sentían. No se dejaban sujetar por Dios, no, ellos dirigían la obra por lo que ellos creían, por lo que ellos pensaban. No había ningún sustento bíblico para su liderazgo. Pero ¿sabe lo más triste? Yo entiendo, yo sé que siempre ha habido falsos profetas. Yo sé, también lo sé, que siempre ha habido líderes inescrupulosos que quieren sacar provecho, que quieren ganar ventaja, que quieren ocupar su posición de liderazgo para beneficio propio, para dirigir por mano de ellos, para hacer las cosas a su manera. Pero ¿sabe lo más triste del pasaje? Y este es el tercer factor de apostasía. Y mi pueblo así lo quiso. Un pueblo ignorante, un pueblo tolerante, un pueblo que se quedó tranquilo, pasmado, un pueblo que no hizo nada para impedir que sus líderes lo hagan mal y que sus enseñadores le enseñen mentira. Creo que lo más peligroso, hermano, lo más peligroso que nos puede suceder es educar una generación de cristianos, es educar a las ovejitas del Señor débiles, sin conocimiento, ignorantes y que crean todo lo que se le dice. Esa es una debilidad que tenemos que combatir. No podemos tener un pueblo ignorante. No podemos tener un pueblo. Ellos están sentados, escuchando, deleitándose de las falsas enseñanzas. Nadie escudriña, nadie es como los de Berea, que analiza, que profundiza, que pide cita. Y hoy en día muchas veces, no, es que no vaya a probar al hermano, es que no haga preguntas. Es que es muy conflictivo sonar como el que tiene preguntas. Yo desde que llegué a la iglesia de Cristo, a mí me dijeron, la iglesia del Señor ama la verdad. Y si tú te das cuenta que en la iglesia del Señor o no en la congregación específica no se está predicando un punto doctrinalmente hablando correcto, tú tienes que decirlo. Tú tienes que presentar la evidencia. Tú tienes que contrarrestarlo.
Pero muchas veces hoy en día, por el manejo, por el temor a los problemas, por la inexperiencia, por la falta de sabiduría, mucha gente tolera el error. Y eso es lo más triste para Jeremías. Porque sabe que cuando hay un pueblo ignorante, pululan los falsos profetas. Cuando hay gente ignorante, los líderes hacen y deshacen como ellos quieren. Y nadie le dice nada al respecto, porque dice versículo 31, y mi pueblo así lo quiso, así lo toleró, así le gustó, así se acomodó, y prefirieron escuchar a estos falsos profetas y prefirieron ser dirigidos por sacerdotes inescrupulosos y ellos se sentaron en su sillón de comodidad y ellos dijeron, bueno, es culpa de ellos. ¿Ha escuchado hermanos así que dicen, bueno, ellos están enseñando mentiras, ellos están diciendo cosas, son ellos los que están desviados, son ellos los que siempre culpando a otros, pero yo no hago nada. Yo tolero, yo sigo ahí, tolero lo que ellos hacen. Total, Dios los va a mandar al infierno a ellos, no a mí. Cuidado, mi pueblo así lo quiso. Dios también hace responsable al pueblo tolerante. Dios también hace responsable a aquellos que se sientan y no escudriñan, aquellos que no prueban lo que se les dice, aquellos que están tolerando prácticas que no corresponden. Cuidado, porque la pregunta que me golpea a mí me incomoda. Me incomoda mucho la pregunta del final del versículo 31. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Imagínense, Jeremías dijo esto 600 años antes de Jesús. Imagínate, Jeremías estuviera en este mismo tiempo, en ese tiempo donde estaba Israel y la competencia era los Baales, Astarot, Acera, o los tiempos donde Jesús competía, digo yo de una manera, no, él no compite, pero la gente competía en su entendimiento con el judaísmo o el politeísmo romano. Imagínese hoy en día cuando hay más de 30.000 denominaciones que se dicen ser cristianas y todas dicen que tienen la verdad y todas dicen que aman a Dios y que predican lo correcto. Si en ese tiempo era horrible y espantoso, yo me imagino que Jeremías se desmaya, viene al siglo XXI, se desmaya. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo podemos? ¿Sabe cómo lo solucionamos? Educando al pueblo, educando congregaciones sanas, maduras, que sepan discernir bien la palabra de Dios, para que cuando se levanten falsos maestros puedan defender la verdad. Educando congregaciones maduras y entendidas, para que cuando los líderes quieran hacer cosas que no es la voluntad de Dios, ellos van a tener que ser reprendidos y corregidos por su proceder. Eso es lo que dice. Y mi pueblo así lo quiso. Es preocupante. Es preocupante leer Jeremías 5. Es preocupante plantearnos ante el mundo religioso de hoy e incluso en la iglesia del Señor. Por eso que digo yo, incluso en la iglesia del Señor, a veces se levantan enseñadores diciendo cosas que no corresponden. Y como son hermanos conocidos, como son hermanos famosos, es que lo está diciendo el hermano Luis Cepeda. Entonces es que si él lo dice, es verdad de Dios. No, ni aunque lo diga yo, ni aunque lo diga el que sea, usted tiene que someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Y yo puedo estar muy equivocado y yo puedo ser un falso maestro. ¿Y cómo se protege usted de que yo no sea un falso maestro? Mirándolo en la palabra, estudiando y profundizando. Yo me puedo equivocar. Yo no me presento como un predicador infalible, porque para nada lo soy. Y puedo estar equivocado, y puedo equivocarme y me equivoco, y por eso necesitamos sujetarnos siempre a la palabra de Dios, a lo que el Señor diga.
¿Por qué todo esto es tan importante? Mire ahora, leímos Mateo 24, la advertencia de Jesús, leímos ahora el precedente, Jeremías 5, 30, 31. Ahora vamos a saltar ya a la iglesia nuevo testamentaria y mira la reunión que Pablo tuvo con unos ancianos. Hechos capítulo 20, por favor, acompáñame allí para saltar ya ahora al entendimiento nuevo testamentario. Ya Jesús no está, ya Jesús advirtió. Recuerden que van a levantarse falsos profetas, recuerde que van a venir falsos cristos, recuerde de que muchos van a ser engañados. Y mira ahora, Pablo se va a reunir con un grupo de líderes, de ancianos, de obispos. Y allí esto es lo más parecido, por si acaso, a una conferencia de predicadores, de líderes. Pablo, junto con su equipo evangelístico de misioneros y predicadores, se va a reunir con otro grupo de líderes y van a tener, este es un sermón de Pablo, única y exclusivamente dedicado a líderes de la iglesia de Cristo. Por si acaso, para que usted lo entienda bien, el contexto de Hechos capítulo 20. Y mire, por favor, cómo dice allí en Hechos capítulo 20, versículo 28, para que entienda bien con quién está hablando y cuál es el deseo de Dios. Vamos a leer del 28 al 32. Allí va a estar el pasaje. Dice Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Se da cuenta? Qué interesante. Cuando miramos el versículo 28 y llega el punto central, llega el clímax de este sermón, recuerde el contexto, está hablando con pastores de la iglesia de Cristo, Pablo el apóstol. Y lo primero que Pablo le dice a estos pastores de la iglesia: miren primero por ustedes. Entiéndase bien. Preocúpense primero por sus vidas, por su entendimiento, por su corazón. Miren primero por ustedes, aunque ellos tienen una gran responsabilidad y aunque ellos velan y cuidan todo el rebaño de Dios y velan por nuestras almas, como dice Hebreos 13, la primera gran responsabilidad de un líder y de un siervo de Dios es velar y cuidar primero por sí mismo. Primero, primero por él. No vaya a ser que esté cuidando a otro y no se cuide a sí mismo. No vaya a ser que esté corrigiendo a otro y no se corrija a sí mismo. Miren primero por ustedes. ¿Por qué esto es tan relevante? Y nótalo bien. Porque ellos debían mirar por ellos mismos, porque Pablo lo asegura: yo sé que después de mi partida, que después de este encuentro, que después de que Pablo salga de Mileto para seguir a Jerusalén, que era su propósito, yo sé que después de mi partida, allí en Éfeso, donde eran líderes estos hermanos, van a entrar en medio de vosotros. Mira el comparativo: lobos rapaces, no son ovejas de Dios, no, son lobos, son fieras,
que quieren destrozar, que quieren comer, que quieren dañar, que no van a perdonar al rebaño. Fíjate que la misión de estos hombres es apacentar, cuidar, pastorear la iglesia del Señor, dice el 28. Es ser obispos, ser supervisores, estar mirando por encima. Recuerda que eso es algo importante de la función de un líder en la iglesia, que es pastor, que es obispo, que es anciano. Porque estos hombres van a levantarse, van a levantarse en medio de la iglesia y van a destruir y van a dañar aún desde dentro. Eso es decidor, hermano. Eso es increíble. Porque la apostasía y el problema de la falsa enseñanza no viene de pseudo cristianos o de afuera. El problema de la falsa enseñanza y de la apostasía surgió desde dentro de nosotros. Y Pablo lo aclara mejor, versículo 30. Y de ustedes mismos. ¿Cómo? ¿Los mismos pastores se van a desviar? ¿Los mismos líderes? ¿Los ancianos? ¿Los obispos? Los que Dios puso, versículo 28, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea que el Espíritu Santo mismo los puso como obispos y ahora estos hombres se van a desviar. ¿Sí? Los obispos puestos por el Espíritu Santo se pueden desviar. Es lo que está diciendo Pablo. Los que Dios mismo puso, los que Dios mismo estableció, los que Dios mismo constituyó allí en Hechos 20:28 para que cuidaran y apacentaran la iglesia de Dios de vosotros mismos. Y está hablando con pastores, no está hablando aquí de cristianos cualquiera. Está hablando de líderes. De ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Lobos rapaces, dice 29. Hombres que hablen cosas perversas, perversión, para arrastrar tras sí a los discípulos, tienen influencia, como tienen liderazgo, estos líderes dicen cosas y el pueblo les sigue, no cuestiona, y el problema viene desde adentro. Oh, pero es que si el pastor dijo esto, me imagino así en Éfeso. Oh, pero es que si el obispo nos dijo esta enseñanza, es que no hay que cuestionar al obispo. Él lo dijo. Y así comenzó el error en Éfeso. Y Pablo lo dijo. Yo sé que después de mi partida, yo sé que cuando ya yo me vaya de aquí, ya van a levantarse hombres, líderes, pastores. Los mismos pastores en la iglesia de Éfeso se corrompieron y comenzaron a predicar y enseñar falsas enseñanzas. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Cuál es el consejo de Pablo entonces para esos líderes y para nosotros? ¿Cuál es el consejo de Pablo? ¿Cómo nos protegemos? Mire, número uno, velar. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Velar, estar alerta, estén vigilantes, ojito abierto, antenita, las antenitas de vinil, preocupados ahí, atento, atento. ¿Por qué? Porque van a venir falsos maestros. Velen, número uno, estén atentos, cuídense, acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. La primera cosa, estén alertas. Esto es más común de lo que uno cree, hermanito. Y la apostasía no comienza con grandes cosas. Yo siempre me acuerdo cuando uno estudia la historia de la iglesia y cuando uno comienza a ver las primeras cosas que comenzaron a desviarse en la iglesia del Señor, por ejemplo, el agua bendita, algo tan lindo, tan oremos por esta agüita para llevarle una bendición, o el tema de los liderazgos, reconocer o destacar a un obispo por encima de otro, y así se crea el cargo de arzobispo, y así
sin darte cuenta, la apostasía comenzó con cambios sutiles: oración por los muertos, prender una velita, un incienso, y comenzó tan sutil como alguien diciendo, pero ¿qué tiene de malo? Si no tiene nada de malo, no afecta a la doctrina, si esto no va a afectarnos en el futuro, pero sin darnos cuenta, la apostasía se desató y lo que tenemos hoy en día es un mundo religioso completamente contaminado, pervertido, desviado, apartado, y lo que tenemos hoy en día son más de 30.000 denominaciones y sectas, y todas creen que son la verdadera, y todas creen que dicen la verdad, y todas se creen seguras de su salvación. Y eso comenzó ya desde ese tiempo, allí en Éfeso, allí. ¿Se acuerda que después Pablo va a hablar de un tal Himeneo, Fileto, Alejandro? ¿Usted cree que de dónde eran ellos? En primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Éfeso. Allí Timoteo después fue a trabajar como evangelista con este mismo grupo de ancianos. Después Timoteo fue a servir como evangelista y muchos fueron expulsados, tuvieron que ser corregidos. O sea, ya fueron mencionados incluso por nombre. Incluso fueron mencionados por nombre. Ve que la gente a veces se asusta. No diga el nombre del hermano, no ve que va a ser murmuración. Claro, sí, es verdad. Uno no tiene que andar murmurando. Pero Pablo lo dijo clarito. Himeneo, Fileto, acusados. Fueron expulsados. ¿Por qué? Porque andaban con falsa doctrina. Es diferente cuando un hermano peca. Uno no debe exponer el pecado del hermano. Pero cuando se trata de la falsa doctrina que contamina, que leuda y fermenta toda la masa, eso tiene que ser puesto en evidencia para que todas las iglesias de Cristo sean sanas. Eso tiene que ser puesto en evidencia. Que también nos dice cómo nos defendemos, dice Pablo. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cómo nos defendemos? Alertas, número 1. Número 2, el poder de Dios. Os encomiendo a Dios. Número 3, a la palabra de su gracia. ¿Cómo podemos defendernos? Estando cimentados, establecidos en la palabra, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra nos defiende, hermano. Eso es lo primero que usted tiene que acostumbrarse en la iglesia. Libro, capítulo, versículo. Lo que estamos haciendo, la práctica que se está probando, lo que estamos predicando, ¿dónde se encuentra sustentado? ¿Qué pasaje dice, hermano? Hermano, usted tiene que preguntar. A mí me gusta, me agrada cuando la gente me pide la cita, porque a veces la gente no pide la cita, se queda con lo que se le dice, no analiza, no cuestiona, no repasa en su casa, no toma apunte, y al final uno le pregunta de repente a los hermanos, y hermano, ¿usted por qué hace esto? No sé, todos lo hacen, así lo hacemos en la iglesia, así me dijo el hermano que cuando yo llegué, entonces, y usted no cuestionó nunca, nunca se preguntó, nunca miró la palabra, no, es que todos lo hacen. Al final, acuérdese lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No hay manera más clara de socavar al pueblo de Dios que mantenerse y que mantener a un pueblo ignorante. Ignorante. Un pueblo que solamente consume, son consumidores. Ellos escuchan, pero no retienen, pero no analizan, pero no profundizan. Y lo que queremos es educar una próxima generación de cristianos, una iglesia fuerte, una iglesia madura, una iglesia entendida, una iglesia preparada para presentar defensa, porque esto no es una labor solamente de predicadores, maestros, ancianos o evangelistas. Esta es una labor de cada uno de los cristianos, de estar preparado y de defender la verdad. Tenemos que prepararnos para eso. Y vamos a mirar un último pasaje en la sección del día de hoy que se encuentra en Primera de Timoteo,
Fíjese que hemos visto la advertencia de Jesús, Mateo 24, vimos el precedente antiguo testamentario con Jeremías 5, vimos la advertencia de Pablo. No solo Jesús advirtió, no solo Jeremías advirtió, también Pablo advirtió la llegada de falsos profetas. Pero ahora quiero terminar diciendo esto para que se lo lleve en su mente. ¿Cuál es el origen realmente de la falsa enseñanza? ¿Cuál realmente es el origen de estos falsos maestros, de la apostasía? Mire por favor allí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 3. Vea el origen. Y dice, Primera de Timoteo 4, 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Escuche, iglesia, el Espíritu dice, esta no es palabra de hombre, esta no es una palabra inventada de un predicador, de alguien, de un parecer, es que yo creo, es que yo siento, es que a mí me parece. No, 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 no. Esto es una palabra declarada directamente. El Espíritu dice, escucha el Espíritu Santo. El Espíritu transmite, lo dice clarito, clarito como el agua, diríamos nosotros. Lo dice clarito, clarito. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos y advertirnos? Mira la preocupación del Espíritu Santo. Ya en los tiempos de Pablo, diciéndole a Timoteo que estaba en Éfeso, que estaba justo en Éfeso. ¿Qué dice el Espíritu Santo? En los postreros tiempos, en los últimos tiempos, y recuerde, porque si usted dice, esto está hablando de nosotros ahora, por si acaso, la frase postreros tiempos es una frase que se usa en el Nuevo Testamento para describir la era cristiana. Recuerde que Pedro dijo en el sermón de Pentecostés, ya desde Hechos capítulo 2, estamos en los postreros tiempos. Pedro dijo, en estos postreros tiempos será revelado el Espíritu Santo. O sea que Hechos 2, día de Pentecostés, ya eran los posteriores tiempos, por si acaso. Juan también dijo lo mismo en primera de Juan 2:18, cuando hablaba del anticristo, ya estaba allí, ya estábamos viviendo los posteriores tiempos. O sea que ya desde el primer siglo estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días, los últimos años de la humanidad. Llevamos casi 2000 años en los posteriores tiempos, para que usted entienda. Así que esto no se refiere a un tiempo futuro. No, para Pablo era muy inmediato. Y para nosotros ya estamos al medio de eso. Ya estamos aquí, por decirlo de alguna manera. ¿Qué va a pasar en los postreros tiempos, en la era cristiana? Algunos. Destaca esa palabra allí. No todos, no todos. Algunos. Lamentablemente sí. Pero algunos, no todos, apostatarán de la fe. La palabra apostatar, apostasía, significa apartarse, desviarse, salirse del curso o cauce natural. Esta gente se apartó del camino correcto, de la fe, de la doctrina. Estas personas, estos algunos, van a desviarse. O sea que estaban por la autopista de la fe, estaban por la verdad, en un momento estuvieron en la verdad, pero ahora se desviaron, se descarrilaron. Estaban en la verdad y ahora se descarrilaron. ¿Cómo se descarrilaron? ¿Cómo es que ellos se apartaron? ¿Cómo es que ellos se desviaron? Y mire cómo lo dice versículo 1. Escuchando. Todo comenzó por el oír.
Todo comenzó por el oír. ¿Cómo es que viene la apostasía, hermanito? Escuchando, poniendo atención, poniendo oído, poniendo oreja a cosas que no es la voluntad de Dios. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y para que lo entienda bien, no está hablando aquí que ellos hacían espiritismo, sino que eran predicadores que decían ser de la iglesia de Cristo, que estaban en la iglesia, predicadores, siervos supuestamente de Dios, pero que su mensaje estaba tan podrido y corrompido que era dictado, guiado solamente por espíritus engañadores, por doctrina de demonios, el diablo mismo, trabajando en la mente y corazón de esa gente. Si el origen realmente de la apostasía no es de nosotros, el origen de la apostasía y el diablo no ha permanecido en la verdad, y el diablo no está en la verdad, y sus siervos no permanecen en la verdad. Al final, espíritus engañadores. Qué increíble, hermano. Y la gente dice hoy en día, no creo que tenga algo de malo, no, sino es inofensivo, si no afecta a nadie. Espíritus engañadores. El diablo mismo le está dictando las palabras en su mente, en su corazón. Doctrina de demonios. Los demonios mismos le están diciendo lo que tienen que pensar. El diablo mismo, dictándole la carta, dictándole el argumento, haciéndole la prédica. El demonio mismo, ayudándolo en su entendimiento. ¿Y por qué el diablo se mete, hermano? ¿Por qué el diablo se mete? Va a decir versículo 2. ¿Por qué? Porque hay corazones dispuestos. Por hipocresía, dice versículo 2. Porque son mentirosos, versículo 2. Porque tienen cauterizada, tienen endurecida, encallecida, quemada su conciencia, una conciencia dura, insensible. Hombres inescrupulosos, hipócritas, se visten como siervos de Dios, te hablan y te dicen Dios te bendiga, te dicen que predican la verdad, pero realmente no quieren predicar la verdad. Te dicen que son de la iglesia del Señor y no son de la iglesia del Señor. Mentirosos, mentirosos. No se sujetan a la verdad. No le gusta la verdad, le incomoda la verdad. No quieren decir lo correcto. Acomodan las cosas por su hipocresía. Acomodan las cosas. ¿Se ha dado cuenta cuánta tolerancia hay hoy en día por la hipocresía de mentirosos, por mentes cauterizadas? Toleramos adulterios, fornicaciones, toleramos malas prácticas. Ay, es que los hermanitos para que no se vayan, es que mejor bauticémoslo, es que mejor toleremos esto, es que mejor hagamos la vista hacia el lado, mejor para qué vamos a estar dañando la congregación, es que los hermanos se afectan, es que mejor no seamos duros, es que todos pecamos, es que no hay que juzgar, y al final, hipócritas, hipócritas porque realmente debiendo defender la verdad, no la defienden y prefieren tolerar el error y crean fórmulas artificiosas para acomodar la mentira. Y al final la gente cae. La gente cae. Los inconstantes, como diría Pedro en su segunda carta, compran rapidito, creen muy rápido estas cosas. Más encima le acomodan la doctrina, mejor aún. Mejor aún. No cuestiona. Fíjese que en el tiempo del primer siglo, y fíjese que yo puse ejemplo, y digo, ¿por qué el hermano puso ejemplo? Porque tal vez esos son los ejemplos de hoy en día. La tolerancia que tenemos en cuanto a lo religioso, en cuanto a la adoración, en cuanto a muchas cosas morales en la iglesia ha ido bajando.
Pero fíjese que en el tiempo de Pablo, también Pablo pone ejemplos. Ya había en ese tiempo, en el primer siglo, hombres, personas que creyéndose santos, creyéndose superiores a otros, creyendo tener una moralidad más grande que otra, prohibirán casarse. Oh, te aconsejo, mejor no te cases. Usted sabe lo que terminó eso. En iglesias que hoy en día proponen el celibato, la castidad, el celibato como algo, ¿cierto? Así terminó eso. Y otros mandarán a abstenerse de alimentos, creyéndose tan santo y diciendo que hay ciertos alimentos que no deben comerse. Ni se le ocurra comer cerdo. No ve que es un animal impuro. Y así, hoy en día, hasta las sectas y denominaciones se abstienen. No se le vaya a ocurrir comer carne en Semana Santa. No se le ocurra comer carne de cerdo, dicen para algunos, o tomar café o comer ciertas cosas. Y al final, así esto ya en el primer siglo, era como una olita sutil, dice Pablo. Algo ahí, inofensivo. ¿Qué tiene que ver con lo que comemos? ¿Qué tiene de malo si un hermano se queda célibe? Algo inofensivo. ¿Qué va a dañar a la doctrina? El pensar que un hermano no quiere casarse. El problema no es eso. El problema es que prohíben, juzgan y condenan. El problema es que mandan, lo hacen doctrina lo que no es doctrina. El problema es ese, que ellos crean doctrinas y mandamientos donde no lo hay y al final, la gente cree, la gente cae. Al final, así comenzó la apostasía. Y así el enemigo comenzó a meterse dentro de la iglesia. Y lo que tenemos hoy en día, la mezcolanza religiosa de hoy en día, sucedió por estos pocos, estos algunos, estos que comenzaron a escuchar. Por eso, hermanito, tiene que usted preguntarse muy bien a quién estoy escuchando, cuáles son las bases bíblicas de lo que estoy escuchando. A veces yo aconsejo, porque hay hermanos a veces que están escuchando como 20 fuentes de agua diferentes y escuchan, no, mira, la radio me dijo esto, y no, mire que el hermano tanto, y escucho un pastor también por la tele, y hago esto, y al final tantas fuentes de información y la gente se confunde. Y la gente se confunde. Hoy no, si el otro día, y a veces visito casa, el otro día vinieron unos hermanitos y me dejaron este libro del Atalaya. Hermanito, el Atalaya. No, sí, si vienen a compartir la palabra. Y después vienen unos rubiecitos con camisas blancas. Son bien bonitos y se dicen élderes. Ay, ¿también lo recibe? Sí, yo reescucho a todos. Y después prendo la radio, qué bonito, que me piden diezmo y primicia. Y después de eso, no, y en la esquina se ponen a predicar unos hermanos, y qué bonito, cómo tocan la guitarra y el acordeón, y si tú ya te das cuenta, ya este hermano, esta hermana está más confundida que quién sabe qué. Ya y aparte no lee nunca la Biblia, nunca toma apunte, nunca se queda con el sermón, nunca analiza nada. No, ese hermanito o esa hermanita va directo a la apostasía. Está escuchando muchas fuentes, está bebiendo muchas aguas. Y ahí uno se da cuenta cómo el enemigo ataca por aquí, ataca por allá, ataca de esta manera y de repente la gente se va confundiendo. Oye, hermano Luis, tengo una pregunta. Ya empezamos, digo yo. Ya empezamos. ¿A quién está escuchando ahora? No, mire, hermanito, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado? Empezamos ya. ¿A quién estáis escuchando? ¿De dónde se te ocurrió esta idea? ¿Y por qué nosotros no diezmamos? Mm, Y ahí nos damos cuenta, la gente comienza a escuchar espíritus engañadores, doctrina de demonios. Comienza a escuchar a los mentirosos, comienza a escuchar a los mentirosos. Comienza a poner más oído, más atención a líderes falsos, a religiosos, a pseudo religiosos, y al final se corrompe su fe,
porque ahora hay una competencia en su mente y en su corazón, porque por un lado está la verdad y por otro lado está la mentira que le está predicando este pseudo pastor, líder o evangelista. Y al final, ¿qué prefiere la gente muchas veces? Porque el error es atractivo y muchas veces prefieren quedarse con el error. Y así la gente apostata. Así la apostasía va contaminando y va dañando. Por eso, hermanito, entonces, para ya llegar a un punto final de la lección del día de hoy, nuestra primera parte de la lección de los falsos profetas, alertas, velad, estar con los ojos abiertos. Es importante y necesario. El Espíritu Santo, imagínense, Jeremías nos advirtió en el antiguo pacto, el Señor Jesucristo nos advirtió en su ministerio, Pablo nos advirtió también, y hasta el Espíritu Santo nos dijo aquí en 1 Timoteo 4, vienen, ya venían en ese tiempo, vienen falsos profetas. Así que alerta a estudiar, a prepararnos, a capacitarnos, porque aunque usted no lo crea, el error es más común de lo que uno cree. ¿Cómo me defiendo yo? ¿Cómo se defiende usted? Estudiando y escudriñando la escritura.